Hablamos todo el tiempo de la energía. Cuánto consumimos, cuánto ahorramos, cómo se produce, cómo enfrentar una crisis energética, de todo. Pero para encarar estos temas solemos usar siempre la misma unidad de medida, el peso. Y me refiero a los billetes, no a los kilos. Incluso muchas veces hablamos de dólares. Sin embargo, para entender cómo el consumo o la inversión en energía se contabilizan, es muy útil entender cómo se mide la energía realmente. A veces leemos o escuchamos que hablan de amperios, a veces de voltios, otras veces de vatios. Esto es porque cada una de estas unidades mide diferentes aspectos de la electricidad. Los kilovatios hora son la unidad de medida de electricidad que más nos interesa a los consumidores. Se usa para medir el consumo de energía eléctrica en las viviendas, los negocios, los edificios. Se utiliza para calcular el consumo de energía en tu factura eléctrica. Un kilowatt hora equivale a 1000 vatios funcionando durante una hora. ¿Y qué es un watt o un vatio? Mide la potencia, o sea, nos dice cuánta energía se está utilizando o generando en determinado periodo de tiempo. En jerga eléctrica, se refiere a la fuerza que impulsa el flujo de corriente. Por ejemplo, si en un circuito hay una batería de 12 voltios, significa que hay una fuerza de 12 voltios empujando la corriente a través del circuito. Los amperios miden la intensidad de la corriente, es decir, cuántos electrones fluyen a través de un conductor. Cuenta la cantidad de cargas que pasan por un punto en un segundo. Por ejemplo, una corriente de 1 amperio contiene 6,25 trillones de electrones por segundo. Y el voltaje, los voltios, indica la fuerza que impulsa esta corriente a través del circuito. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos que impulsa la corriente en un circuito. Como vimos, cada unidad tiene su propio contexto y función específica. Y hubo personas atrás, un señor que se llamó ampere, un señor que se llamó watt y un señor que se llamó volt. Mira, el conocimiento es poder. Y mientras más entendamos de qué hablamos cuando hablamos de energía, mejores decisiones vamos a poder tomar, no solo para cuidar nuestro bolsillo, sino también para entender la discusión sobre políticas energéticas y sostenibilidad en un contexto de crisis energética que golpea al mundo entero.